Buenas noches, estimados televidentes. El programa anterior, referido a los Estados Unidos, habíamos terminado en prácticamente después de la caída de la Unión Soviética en 1991. Estados Unidos se erigió en la única superpotencia a nivel mundial y después de que teóricos y politólogos de Estados Unidos y del occidente hablaron de el fin de la historia, que podríamos igualar a la victoria del capitalismo sobre lo que había sido el comunismo soviético, pongámoslo entre comillas, de una u otra manera en la geopolítica internacional se proclamó la llamada paz americana. Paz americana que en el momento de la caída de la Unión Soviética, posiblemente muchos creyeron que iba a durar, no sé, quizás 100 años. Lo cierto es que 1991 pasan pocos años después y en el año 2001 se da 10 años que evidentemente la potencia estadounidense se guió en la política internacional y en la geopolítica como el país a seguir, el país que daba los dictados al mundo, un mundo que prácticamente se convirtió en esos años en un mundo unipolar, o sea, nadie podía discutir la superioridad estadounidense desde el punto de vista económico, político y militar. En 2001 se da el ataque a las Torres Gemelas. En ese momento, evidentemente, aunque hasta nuestros días se discute qué fue lo que pasó, y hay desde teorías conspirativas hasta teorías en algún grado científicas, pero que no determinan qué fue lo que pasó. Lo cierto es que cayeron las dos Torres Gemelas y Estados Unidos en ese mismo momento vio la posibilidad de proclamar a un nuevo enemigo. ¿Cuál era este enemigo en la geopolítica internacional? El terrorismo internacional. Terrorismo internacional que habría que verlo como una figura, en algunos sentidos, algo fantasmórica, porque lo mismo incluía a movimientos de índole guerrillera, como por ejemplo la FARC en Colombia, hasta en ese momento los talibanes, Al-Qaeda, que eran los dos grupos que se autoproclamaron como responsables de la caída de las Torres Gemelas, del derribo de esas Torres Gemelas, que también incluyó un ataque al el Pentágono, también con una cifra que ronda más o menos los 3.000 muertos. Bush hijo, en ese momento presidente de Estados Unidos, proclamó esa guerra contra el terrorismo en una especie de, digamos, nueva vuelta a la tuerca del internacionalismo en la política estadounidense, digamos, de una u otra manera, en una geopolítica, como habíamos dicho ya, unipolar, y esto se tradujo desde el punto de vista del accionar de los Estados Unidos, primero en el bombardeos masivos sobre Afganistán, que era donde se encontraban las bases principales de los talibanes y Al-Qaeda. Esos bombardeos masivos siguieron a una invasión de tropas estadounidenses y de una coalición internacional que finalmente puso fin al gobierno de los talibanes en Afganistán, al gobierno, no a los talibanes, que aún siendo derrotados de manera frontal militarmente, igual mantuvieron la guerra de guerrilla y hasta nuestros días siguen siendo una parte o interlocutores para cualquier solución en el conflicto de Afganistán. Eso es lo primero que ocurre. Después, el segundo, digamos, en la lista del accionar de la política estadounidense estuvo en el gobierno de Saddam Hussein que año 1991, con la caída de la Unión Soviética, había traído consigo después la primera guerra del Golfo. Fueron derrotadas las tropas iraquíes, eso que se había llamado el cuarto ejército del mundo, cosa que siempre queda en la duda de cuál era el poderío real de ese ejército. Lo cierto es que en el año 2003 se produce entonces la segunda guerra del Golfo
y en este caso solamente Estados Unidos, Gran Bretaña y España son los países que, bajo la acusación estadounidense de que Irak tenía armas de destrucción masiva, estamos hablando de armas químicas y armas nucleares, invadieron Irak, derrotaron al ejército o lo que quedaba de ese ejército iraquí, ya realmente dividido y fraccionado. El norte de Irak, el Kurdistán, prácticamente era una zona independiente del gobierno central en Irak. En el sur también la mayoría chiita iraquí tenía grandes porciones de control en el territorio. Lo cierto es que los Estados Unidos, avanzando su ejército de una manera bien rápida, cayó el gobierno, fue detenido Saddam Hussein y el partido Baas, que hasta ese momento, partido de corte nacionalista árabe, había tenido el poder en la figura de Saddam Hussein, desaparece de la escena política iraquí. Evidentemente una victoria militar de los Estados Unidos. Todas esas victorias militares se traducen desde el punto de vista económico en grandes ventas del complejo militar industrial estadounidense, en la reconformación de los ejércitos de estos mismos países derrotados, de las potencias que están en la frontera. Hay que dejar bien claro que el principal comprador de armas de los Estados Unidos es el Medio Oriente, y dentro del Medio Oriente, Arabia Saudita, desde hace muchos años, es el país que más le compra armas a Estados Unidos. Armas, estamos hablando de todo tipo, desde aviones, misiles, barcos, hasta armamento de infantería. Toda esta, victoria estadounidense, desde el punto de vista militar, donde evidentemente se impuso la tecnología estadounidense, cuando eso hubo que traducirlo al control territorial en esta área conflictiva del Medio Oriente, y un control territorial que pasaba evidentemente por la ocupación de las tropas estadounidenses en los territorios, en Irak, sobre todo, finalmente, la guerra de guerrilla, las guerras de guerrillas urbanas trajeron consigo entonces los fallecidos en el ejército estadounidense, sublevaciones en Faluya, uno de los casos más emblemáticos en la historia de Irak, que de una u otra manera trajeron consigo que Estados Unidos viera la variante de poder retirar sus tropas de ese territorio y tratar de lograr algún tipo de control económico. Evidentemente estaban buscando el petróleo de Irak, consolidando a la vez el petróleo que ya estaban, que de una u otra manera comercializan de una manera ventajosa con Arabia Saudita, pero no pudieron llegar al control militar en territorios realmente hostiles totalmente a la política estadounidense. Esto fue en el momento de la administración Bush hijo, 2 periodos. Gana las elecciones en estos momentos de conflicto donde el liderazgo estadounidense se empieza a resquebrajar de una manera realmente rápida. Si consideramos que estamos viendo solamente del 2001, lo cierto es que en el año 2004 el Partido Demócrata vuelve a asumir la presidencia de los Estados Unidos en la figura del primer afroestadounidense como presidente de Estados Unidos, con su nombre completo, Barack Hussein Obama, hijo de un estadounidense nacido en Hawái con un migrante de origen kenyano también de una familia islámica. De ahí viene el segundo nombre de Barack Obama, Hussein. Hussein es un nombre común en el Islam, pero es el nombre que representa a el hijo de Ali. Y el último hijo muerto, en la ciudad de Kerbala está la tumba de Hussein, es mártir, probablemente uno de los mártires principales de los musulmanes chiitas, o sea, del chiismo como tal. Obama llega a la presidencia de los Estados Unidos y proclama, con eso de sí se puede, posiblemente en muchas personas que creyeron que podría haber algún cambio de la política estadounidense a nivel mundial y a nivel geoestratégico. Lo cierto es que
desde nuestro punto de vista, Obama siguió manteniendo esa política internacionalista, tratando de una u otra manera, lograr consolidar las que habían sido las victorias militares estadounidenses en el Medio Oriente, consolidación que pasa por algún tipo de control económico sobre los grandes recursos petroleros, de gas y recursos en agua, que son recursos fundamentales en el planeta, tratando de ver cómo lograba que la política estadounidense se pudiera estabilizar en un área que después de 2 invasiones estadounidenses contra Irak, Estados Unidos se había convertido para las grandes mayorías de la población como el símbolo del mal, el símbolo del agresor, el símbolo de lo que no se podía copiar. Y en esto, evidentemente, hay que hacer una observación fuerte, crítica a la política estadounidense, porque el intento estadounidense, de una u otra manera, de tratar de llevar su cultura y su forma de vida a países del Medio Oriente realmente contrasta con realidades históricas que no tienen nada que ver con los Estados Unidos y con la forma de vida estadounidense, ni siquiera, para no decir la religión, que evidentemente, país cristiano, comparado con un país musulmán, desde el punto de vista religioso, ideológico, son totalmente diferentes. Por lo tanto, esa contradicción, nosotros creemos que Obama de una u otra manera trató de ver de qué manera se limaba. Son los momentos en que se arrecia eso que se llamaba en el Medio Oriente la primavera árabe. En el caso de la política de Obama nos parece extremadamente importante la visita que él hace incluso a Egipto, y en Egipto casi que obliga al entonces presidente Mubarak, presidente egipcio, a sentar en las primeras mesas donde va a hablar Obama a los líderes de los hermanos musulmanes, que de una u otra manera son los padres de lo más conservador y de lo más, digamos, relacionado al Islam político en el Medio Oriente y en cualquier región. No se puede hablar del Islam político sin hablar de los hermanos musulmanes egipcios. Y Obama obligó a Mubarak a sentarlos en la primera mesa y llevarlos después a una elección. Hasta aquí esta primera parte del programa. Continuamos en unos minutos. Continuando la parte anterior del programa, estábamos viendo cómo el presidente Barack Obama intentó de una u otra manera reconstruir, sin salir de la política internacionalista estadounidense, reconstruir las relaciones de una u otra manera con los diferentes actores mundiales. Estados Unidos seguía estando a la cabeza, ya los enfrentamientos realmente con Rusia empezaban a ser, yo diría, cada vez más ásperos. En Egipto se produce la primavera árabe, cae Barack Obama, se hace una elección democrática y los hermanos musulmanes toman el poder con un partido con un nombre que realmente no es importante, porque todo el mundo sabía que era el partido representante de los hermanos musulmanes. O sea, el integrismo musulmán toma el poder en Egipto por un tiempo corto. Después realmente Estados Unidos se dio cuenta de que el mantenimiento de los hermanos musulmanes en Egipto era contrario a los intereses políticos de los Estados Unidos, hermanos musulmanes opuestos a la dinastía saudita, principal aliado de los Estados Unidos en la zona, opuestos también al Estado sionista de Israel en Palestina. O sea, se creaba una evidente tensión, se produce la primavera árabe en Libia, Estados Unidos utilizando a las Naciones Unidas, incluso el voto de Rusia, que fue favorable a una supuesta pacificación del lugar, democratización, lo que trajo consigo fue el asesinato del hasta ese momento líder de Libia, Muammar el-Gaddafi, y la destrucción del país, un país que desde ese momento ha quedado como un estado fallido. O sea, está dividido prácticamente en 4 porciones, donde nadie manda a ninguna parte y donde incluso los intereses occidentales y los intereses de otros países del mundo se enfrentan. Unos apoyan a uno, otros apoyan a otros. Empieza la crisis migratoria atravesando esa Libia hacia la Europa,
o sea, se crea una gran crisis, se produce la llamada primavera árabe también en Siria, explota Siria hasta nuestros días con los niveles de conflicto y de enfrentamiento que han llegado, que hemos visto en otros programas. Lo cierto es que relacionado al Medio Oriente, la política de Barack Obama de tratar de conciliar el poder unilateral estadounidense con otros intereses regionales o intereses mundiales, como ya los poderes emergentes de Rusia y China especialmente, no logra su objetivo. Donde podemos decir que la política estadounidense sí tiene un gran cambio y donde de una u otra manera con la administración Obama se logró digamos, un importante paso de avance, diríamos, o un importante cambio realmente en esa política. Lo tenemos con relación a Cuba. Obama, posiblemente su principal legado en la política exterior estadounidense, estuvo en digamos, el reconocimiento mutuo entre el gobierno cubano entonces del presidente Raúl Castro con el presidente Obama. Eso se restablecen las relaciones, las oficinas de intereses que habían en Washington y en La Habana adquieren el carácter de embajadas. A los ojos de América Latina, evidentemente, esto es un cambio totalmente contrastante, tanto de la derecha o la izquierda. Hubo elogios a lo que estaba haciendo Obama, que desde un primer momento planteó que no tenía sentido esa política obsoleta, había fallado en las relaciones con América Latina, le había creado siempre a la política estadounidense grandes retos, grandes oposiciones en los grupos sociales, en la clase política latinoamericana, repito, tanto de derecha como de izquierda. Rompió esa inercia en las relaciones y restablecen las relaciones con Cuba. Obama viaja a La Habana, es un recibimiento realmente destacado. No vamos a decir que haya llegado a la apoteosis, pero evidentemente estuvo bastante cerca. Se reunió con los sectores de la sociedad civil cubana y dio su mensaje, un mensaje donde estaba reconocida la necesidad de un respeto entre iguales, con dos países, con dos sistemas evidentemente diferentes, donde también grupos de las clases políticas cubanas, evidentemente diciendo una crítica, considerando que la política de Obama tenía el mismo sentido de destruir la revolución cubana, pero ahora no de una manera directa, que no había podido en el transcurso de la historia desde 1959 hasta ese momento, pero que buscando otros métodos, el método del acercamiento, el método ese de tender puentes, de las relaciones cara a cara, pueblo a pueblo, lograría un cambio finalmente en la política cubana. Personalmente creo que en el legado de Obama a la política exterior estadounidense, ese va a quedar, aun cuando pasara cualquier cosa en los momentos que vivimos, pero evidentemente fue un triunfo de la política estadounidense, que a la vez yo diría que tiene la otra cara de la moneda con respecto a las relaciones con Latinoamérica, cuando dentro del gobierno de Obama por primera vez se declaró a el gobierno de Venezuela, gobierno chavista, como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Recordemos que en el año 1998 había ganado las elecciones Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela. 4 años después, 2002, hubo un intento de golpe de Estado en parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ese intento fracasó. Estados Unidos fue el único país que prácticamente había reconocido al golpista, Carmona, de nombre. Ya hoy mismo ni se sabe dónde está, no ha aparecido más nunca, ni siquiera en la política de la derecha venezolana. Pero Estados Unidos lo había reconocido. Estamos hablando antes de la administración Obama,
O sea, estamos hablando de la administración de Bush hijo, pero estamos haciendo un poco de historia de qué es lo que había pasado en Venezuela. Se consolidó el poder del presidente Chávez, de eso que se ha llamado el socialismo del siglo XXI, que definitivamente, si se analiza, tiene que ver con políticas democráticas revolucionarias en el desarrollo de la economía, desarrollo social, pero que se aleja, por ejemplo, de las políticas que había tenido Cuba, políticas que fueron de nacionalización forzosa, con pago de indemnización, pero nacionalización al fin, cosa que nunca ha ocurrido en la política venezolana. O sea, son dos casos diferentes. Sí hubo y hay una relación estrecha entre los gobiernos cubanos con el gobierno primero de Chávez y después de Maduro, pero evidentemente son dos relaciones diferentes. Lo cierto es que la administración Obama, si bien restablece relaciones con Cuba, en los últimos momentos de su mandato, el presidente Obama lanza esta especie de, digamos, de victimización por un lado, contra Venezuela y a la vez de demonización del gobierno de Maduro. Había ya muerto Chávez, después de elecciones asume el poder Maduro. Hay que destacar que, y no es menos cierto, que en Venezuela se han efectuado más de 20 elecciones. En todas esas 20 elecciones, la oposición venezolana, que sigue existiendo y que está ahí, solamente ha ganado 3 elecciones. Todas las demás han sido ganadas por los chavistas y por sus seguidores, y eso es un hecho innegable, no se puede sacar como de un brochazo, porque es la verdad histórica. Pero Obama, esa, digamos, ambivalencia en su política hacia América, la atrajo, y yo personalmente creo que en ese momento, esos finales de la administración Obama, se inicia la contraofensiva, para llamarle de alguna manera, en las relaciones internacionales o en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, apoyando a diferentes movimientos de oposición a los gobiernos que una ola de izquierda desde finales de los años 90 hasta nuestros días se había desarrollado con gobiernos que tanto en Argentina como en Venezuela, Honduras, El Salvador, Ecuador, Bolivia, habían emergido movimientos que se oponían a la política estadounidense. Todos esos movimientos de izquierda aliados evidentemente a la Revolución Cubana, nació por la iniciativa de todavía vivo Fidel Castro y todavía vivo Hugo Chávez Frías, el ARCA, o sea, un movimiento de carácter internacional que dejaba fuera a los Estados Unidos, dejaba fuera a Canadá, a ambos, y a partir de los finales de la primera década de este siglo y los inicios de la primera década, empieza a decaer. Hay un regreso de la nueva derecha latinoamericana, muchas veces una derecha vinculada o con un gran vínculo hacia movimientos de extremas posiciones de derecha. Pierde la izquierda en Argentina, pierde la izquierda también en Ecuador, en Perú se reafirma de una u otra manera el poder de la derecha. Lo cierto es que esa ola llega hasta nuestros días, hasta el momento donde evidentemente se hace de una manera realmente, digamos, aguda, cuando en el año 2016, contra todo pronóstico, porque realmente es contra todo pronóstico, el actual presidente, el 45 presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, gana unas elecciones donde el capital del Partido Republicano comparado con el Demócrata era menos de la mitad, donde ninguna encuesta dio la victoria al presidente Trump. Sin embargo, gana Trump para sorpresa internacional
y se inicia entonces en los Estados Unidos la regresión de eso que había sido la política internacionalista que hemos hablado de los Estados Unidos hacia posiciones, digamos, cercanas al proteccionismo, cercanas de una u otra manera al aislacionismo estadounidense, volver prácticamente al siglo XIX y principios del siglo XX, elemento que se hace determinante en nuestros días y que analizaremos en un próximo programa. Buenas noches y muchas gracias.